De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Power 102.1. Este es No Problem Radio Show. Welcome to the No Problem Radio Show. Bienvenidos sean todos a No Problem Radio Show. Como todas las noches, recuerda que estamos aquí de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Power 102.1 FM. Pero puedes escucharnos también a través de aplicaciones como Spotify y TuneIn Radio como corresponde. Tenemos una línea de contacto, es el 401-726-2200, 401-726-2200. Y tenemos una línea de WhatsApp, que es el 401-213-95, no me acuerdo el final, pero ok, perfecto, 9513 creo que, no me acuerdo bien. El asunto es que tenemos WhatsApp también. Además de eso, recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube al que puedes accesar y ver todos los contenidos anteriores, el contenido que te gustó, el que te perdiste, o el que quieres ratificar, o el que te recomendaron, mira, tal día, muy bueno. Lo puedes encontrar todo en nuestro canal de YouTube como debe ser. Yo soy Manolo Zuna, el pequeño hijo de Jehová, Manolo Zuna y Carmona, y estoy siempre dispuesto a que la pasemos bien en No Problem. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, don Juan Carlos Peláez. Hey, buenas noches, señores. Gracias por estar con nosotros aquí por esta su emisora Poder 102.1. Señores, hoy tenemos un invitado especial. Ya no diría un invitado, Manolo, ya una persona que creo que es parte de nuestro círculo de amigos. Sí. Y es una persona que lo que hemos compartido con él, sabemos que es una persona súper humilde y siempre presto a responder esas preguntas de asuntos gubernamentales y de cosas políticas que no todos tenemos esa sapiencia. Y es el señor Brett Smiley. How are you, Brett? Very good. Thank you for having me. Nice to see you again. Manolo, nice to see you too. Hey, bien, gracias a Dios. Todo paz, gracias a Dios. A la vez, por acceder, acompañarnos. Thank you. A la vez tenemos al señor Anthony Aquino, el cual pertenece también al staff del señor Brett y también es un asesor de lo que es la política, la campaña para segmentos hispanos. Es el señor Anthony Aquino, mi hermano, dímelo. Buenas noches a todos y Juan, gracias por permitirme estar aquí con el director Brett. Quiero decirles, señores, que Anthony en el día de hoy va a fungir como el traductor, ya que Manolo no quiso por cuestiones personales, parte de la deficiencia de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Vanidad mía, por vanidad mía no quise hacerlo yo. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de un tema, señores, que está en el mercado y es el tema del juicio político. Queríamos preguntarle al señor Brett, ¿qué es en realidad un juicio político? Brett, we would like to ask you, what is it? What is the definition? What is it? Can you describe what an impeachment is? So the U.S. Constitution provides for the ability for the Congress, the House of Representatives, and the Senate to remove the president if he has been found guilty of certain crimes that are deemed eligible for impeachment. This has only happened a couple times in our country's history, and for the first time ever, President Trump was impeached for a second time this week, making him the first person to ever be impeached twice. But the process itself is a protection against a president who breaks the law and needs to be removed from office. Bueno, la Constitución de los Estados Unidos permite a la Cámara Baja y a la Cámara Alta procesar al presidente en curso para poder hacerle un juicio y si es encontrado culpable de cargos, entonces removerlo de la posición para así proteger de que un presidente no esté utilizando el poder para hacer crímenes. Y Donald Trump pasa también al libro, el presidente Trump pasa al libro de la historia como el primer presidente que se le ha hecho este proceso 2 veces. Se le ha hecho el proceso de juicio político 2 veces. Bien, ¿cuáles son los elementos de juicio necesarios que pueden servir de punto de partida para que a alguien, no solamente Donald Trump, para que a alguien se le haga un juicio político?
¿Cuáles son los elementos a tomar en cuenta que califican, que son plausibles para decir a fulano, a X político, se le va a hacer, hay razones suficientes para hacerle un juicio político? In your opinion, Brett, what are the elements? What are the things that you would see as a trigger, as a possible cause to start the process of impeachment? So the actual process starts when the articles of impeachment, kind of like charges being brought in a criminal matter, are filed. And presidents have been impeached a few times. If you'll recall, President Clinton was impeached for lying to prosecutors. President Trump was impeached the first time for his past misdeeds, and this time he was charged under the concept of causing an insurrection, that he was encouraging protesters to try to rise up against the government. Prior to President Clinton, President Johnson back in the 1860s was impeached. And so these are serious crimes, what they call high crimes and misdemeanors. And the process starts when the House of Representatives files a bill and charges are brought. Sí, entonces el proceso comienza en la Cámara Baja haciendo uso de los artículos de juicio político que se encuentran ahí. Y son en bases a crímenes altos. Por ejemplo, ustedes saben que el presidente Clinton también pasó por el mismo proceso por haber mentido. El presidente Trump la primera vez fue procesado por haber utilizado el poder para manipulación electoral. Entonces, es un proceso que la Cámara Baja tiene el poder de iniciarlo porque está ahí en la Constitución por causas de crímenes, en cualquier categoría de crímenes. Bien, Sanford. En la historia de Estados Unidos tengo entendido que solamente han habido 3 presidentes que han sido imputados: Andrew Johnson, Bill Clinton y Donald Trump. ¿Por qué razón ninguno de ellos ha sido condenado? ¿Por qué ninguno de ellos? Porque se supone que si se comienza un caso es porque hay las pruebas necesarias para imputarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué ni todos ellos han sido absueltos y no ha habido todavía el caso en la historia de los Estados Unidos de que alguno sea condenado por un caso de juicio político? Why? I mean, as you said, there are like 3 presidents that have been impeached in the U.S. history. Why is it that it seems as though these presidents, even though they've been impeached, they have not been seriously charged or served time? So this is still a political process. And even though crimes have been committed, I think we all know that politicians in high places often evade responsibility, and members of their own party have often prevented anything more serious from happening. And so in the Clinton case, I think the general consensus was that it was a politically driven process where they wanted to make him look bad, but it maybe wasn't a very serious crime. This time might be different. The Democrats now control both the House and the Senate, and this was the first time that, or the most bipartisan support, Democrats and Republicans voting to impeach. So this time might be different. It's very different in Clinton's case. He lied to prosecutors about whether he'd had sex with an intern. This was encouraging an angry mob with guns doing violence to break into the Capitol building. I think that this time might be different. Sí, fíjate, no podemos obviar que esto sigue siendo un proceso político. Por lo tanto, las personas que están en el mismo partido se aseguran de que este proceso no afecte el partido en sí. Así que hay ciertos juegos políticos ahí. Es posible que esta vez sea diferente por varias razones. Por ejemplo, cuando el presidente Clinton pasó por el proceso fue porque él mintió durante su proceso de haber tenido relaciones sexuales con una
trabajadora, alguien que trabajaba ahí. Lo cual se puede ver, tú sabes, como algo más trivial que a lo que está pasando ahora, que un presidente está siendo acusado de incitar a la violencia, y también tener en mente que esta es la primera, también Biden cuenta con la Cámara Baja, mayoría demócrata, la Cámara Alta, mayoría demócrata, y entonces esto podría quizás crear el ambiente político donde haya cargos más serios en contra del presidente Trump, dado la situación y dado el ambiente político donde tiene mayoría. Antes de pasar a Manolay, mi pregunta honestamente es, ¿este juicio busca realmente inhabilitar a Donald Trump para un futuro o hacer justicia real? Por lo que pasó en el Capitolio. In your opinion, Brett, do you think that this process of impeachment is to really bring President Trump to justice, or try to debilitate him so he cannot run a second term? Both, ambos. If he is convicted, he will be barred from seeking election in the future. So there are certainly people who want to make sure he can't run again. But it's also about, as a country, saying that this behavior is wrong. It's like parenting a child. If you don't say that it's unacceptable behavior, then it will happen again. And President Trump, over the last 4 years, has done many things that normally in years past would have been unacceptable. And there are a lot of people, a lot of Democrats, certainly I feel this way, that we need to say that this kind of behavior is unacceptable. It's not enough just to say he's going to be gone in a few weeks, let's just move on. You need to be able to say that this behavior isn't acceptable and is impeachable. And then many people also want to prevent him from being able to run again in the future. Manolo, yo creo que son ambas. Si él es un imputado y sirve tiempo, entonces, y se le encuentra culpable, entonces él no puede correr legalmente, no puede correr. Pero también tenemos que entender, y principalmente el lado demócrata quiere dar a conocer, que como nación tenemos que poner los puntos claros. Esto es como cuando tú eres padre o madre, que si tú no le dices a tu hijo o a tu hija qué es permitido y qué no es permitido, entonces ese comportamiento se va a volver a hacer. No debe ser un asunto de que ya en enero 20 él se va y olvidémonos de eso, sino que hay que utilizar los recursos necesarios para mandar un mensaje claro, ya que el presidente Trump ha sido un presidente muy inusual y ha hecho muchas cosas que ningún otro presidente ha hecho en cuanto a su manera de comportarse. Bien, Manolay. Mi pregunta va orientada a esa misma parte. ¿Qué cosas tiene Trump ahora mismo inhabilitadas? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y de ser encontrado culpable, que además de ser destituido, si tiene otra consecuencia de lo mismo. Brian, in your opinion, is there any resource available for President Trump to defend himself? And also, beyond being removed from office, what are other consequences that he may face? Yeah. So he will get a chance to defend himself. The House of Representatives impeaches, which is kind of like filing charges against someone in a criminal manner. And then the Senate conducts a trial where the Democrats will prosecute and President Trump will be allowed to defend himself. I think it's telling. I was reading today that apparently Donald Trump is having a hard time finding a lawyer who's willing to represent him, that nobody wants to defend him, but he will get to defend himself. And then the consequences are, if he's convicted, he can't run for office again. Were this to have happened earlier, he could have been removed from office, but that won't happen in time. He'll be gone. And then, like I was saying earlier, I think the most important consequence is the judgment of history, which is that he behaved in a criminal manner, that he's the only president in all of our history that's been impeached twice,
And if convicted, he would be the only president that was convicted. And so this is as much about saying to the history books that the American people found this unacceptable. Sí, fíjate, muy buena pregunta. Hay muchas cosas que el director dijo. Primera es que él no, una vez él sea él va a tener la oportunidad de defenderse. Estos son los recursos que él tiene. Él va a tener una oportunidad de defenderse. La Cámara Baja presenta los cargos y es el Senado que en realidad hace el juicio. Entonces, en ese juicio es donde se le va a encontrar culpable. El director Brett estaba leyendo cómo el presidente Trump ha tenido un difícil momento encontrando un abogado que quiera defenderle. Entonces está cogiendo un poquito de lucha porque ningún abogado quiere defender. Si este proceso hubiese pasado más temprano en su término de presidente, hubiese sido removido de la oficina. Lo otro que puede suceder ahora, si se le encuentra culpable en un juicio político, es que él no va a poder correr. Pero creo que lo más importante es el asunto del legado. O sea, es el primer presidente que ha pasado por este proceso 2 veces y le estamos diciendo a la nación, y quedará en los libros de historia, que este comportamiento no va a ser aceptado por esta nación. Bien, Ricardo. Sí, mi pregunta es sencilla. O bien sea, va un poco ligada a la que hizo Manolay. Y es que ¿podría el expresidente Donald Trump ir a la cárcel o tiene inmunidad parlamentaria en caso de ser encontrado culpable? Do you know, Brad, if President Trump, if charged, can actually go to jail, or does he hold some type of immunity because he's been a president? He won't go to jail for this charge. He could be charged with other crimes, which he could go to jail for. There is immunity for the period of time which he is president. For example, if you can't charge him with a crime, if the army in a war killed someone, you can't sue the president for that, something like that. But there are multiple investigations into President Trump from before he was president, which are still alive, and he could be convicted of those crimes that he committed before he got elected, which could carry jail time. Él no va a ser apresado por esto. Él tiene inmunidad por ese periodo durante él ha sido presidente, pero tenemos que recordar que hay otros casos que siguen abiertos de cuando él no había sido electo todavía. Okay. Entonces esos casos siguen abiertos y él podría entonces quizás servir tiempo en la cárcel si esos otros casos vienen a tener un resultado negativo. O sea, pudieran refrescarse alguna cosita. Sí, exacto. Sí. Entonces, una preguntita. ¿Qué piensa Brett? O sea, ¿qué recomendaría según su experiencia en un proceso ahora como estamos con esto del COVID y un juicio que sería en los primeros 100 días del gobierno de Biden? ¿Qué tan recomendable es este juicio en un momento que el Senado debería de dedicar mucho tiempo a ese juicio? ¿Qué él recomienda, qué él entiende que sería recomendable, si un juicio o no? What is your opinion or recommendation, given the current situation? We're still in the middle of a pandemic. If President Trump is persecuted, it would take a lot of time from the Senate and their focus from the pandemic and helping the nation. What's your opinion on how to handle this? Should President Biden focus his energy and the Senate focus their energy on prosecuting Trump? Or, in your opinion, should they go back to trying to alleviate and mitigate the effects of the pandemic? That is an excellent question and not an easy one to answer, and it's being discussed and debated. My opinion is that they should try to do both. And
senators and congressmen, while our team, the Rhode Islanders in Washington, do very well, they still are only in session a couple days a week. I don't know why, like the rest of us, they can't work 10 hours a day and spend half of the day working on the impeachment and the other half of the day helping President Biden respond to the pandemic. We should be able to do both things. It's a national crisis. Many Americans are working very long days and multiple jobs. It seems to me that for a period of time, they should be able to do both. Muy buena pregunta esa, y una pregunta incluso difícil de responder porque se está debatiendo, pero es muy buena pregunta. Esta es mi opinión. Mi opinión es que debería de hacerse ambas. La realidad es que el Congreso, los senadores y los diputados simplemente tienen sesiones algunas veces a la semana. Cuando tú observas en la vida de el típico americano, incluyendo al director Brett, trabaja todos los días, muchas veces 10 o más horas. ¿Por qué en una emergencia nacional no trabajar días adicionales, trabajar horas adicionales para hacer las dos, para traer justicia y crear un legado donde la nación dice no vamos a aceptar estos comportamientos de un presidente? Y también al mismo tiempo para enfocarnos y mitigar y aliviar las necesidades y el efecto que tiene la pandemia en la nación de los Estados Unidos de América. Bien, dos preguntas para terminar ya este encuentro que ha sido muy edificante para todos y esperamos que para la audiencia también. ¿Qué significa que es la transición y si él piensa aspirar a la alcaldía como debe ser? Two last questions for you, Brett. What does it mean, in your opinion, the governor's transition to Washington? And secondly, we've heard that you are running for mayor. Can you confirm that? Sure. So with the governor's transition, it's an exciting time for her and for Rhode Island. It's a great honor that our governor will be in the president's cabinet, and I think it will be good for Rhode Island. There are many parts of the U.S. Commerce Department that she'll oversee that have the potential to make additional small business loans and other economic investments in Rhode Island. So it's good for us. And we're working hard with Dan McKee to make sure that he can take over as governor and still pay attention to the pandemic and help respond to the crisis. And yes, I can confirm. Soy candidato por alcalde de Providence, and I look forward to talking more about that with you in the future. But the mayor is term limited; he can't run for re-election, and so I will be seeking the office and trying to be the next mayor of Providence. Sí, brevemente, la transición de la gobernadora a Washington a una posición de gabinete del presidente es muy bueno, muy positivo para la Rhode Island. Estamos muy emocionados por ella. El director Smiley como director administrativo del estado y también todo el equipo de la oficina de la gobernadora están trabajando fuertemente para que la transición al nuevo gobernador, que futuro gobernador McKee, sea lo más eficiente y eficaz y para así continuar respondiendo a la pandemia. Y sí puedo confirmar que estoy pensando correr como alcalde para la ciudad de Providence, ya que el alcalde de Providence tiene su límite ahora y no puede correr por una tercera vez, y estoy esperando que podamos hablar más de eso en el futuro. Muy bien. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias a nuestro distinguido invitado en la noche de hoy. Gracias por compartir con nosotros y darnos todas estas informaciones que son de mucha importancia política y social para los Estados Unidos y para América Latina y el mundo, como debe ser. Gracias. Thank you. Gracias. Bien. See you later.